Por allí dice, pero no sé visitar bien. Ya. ¿Cuánto es su resultado? La media, ¿cuánto le salió? ¿Cuánto le salió ahí? ¿A alguien cuánto le salió aquí los resultados del que decían en la casa? ¿Alguien resolvió o no le resolvieron? La media, moda y mediana. No dije porque no tenía tiempo. Ya, no hay problema. Ahí les revisan y para la próxima clase les revisamos los resultados. No hay ningún inconveniente. Vamos a avanzar y vamos a ver el día de hoy un tema nuevo. Me hacen acuerdo nomás de revisar los resultados con ustedes del ejercicio que quedó pendiente y analizamos entre todos, ¿no? El tema del día de hoy se llama percentil, ¿sí? El percentil viene de una palabra francesa que significa o está relacionado con la palabra porcentaje. Sí, dígame. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, ¿cómo les va? Y este percentil en datos agrupados nos permite establecer rangos donde se encuentran los percentiles, ¿sí? Y los percentiles siempre vamos a encontrar, voy a escribirles aquí, los percentiles siempre vamos a encontrar de 0 hasta 100. 100 es el máximo que podemos calcular. El percentil de 0 a 100. Para calcular el percentil, utilizamos la siguiente fórmula. Primero les voy a escribir y de ahí les menciono qué significa cada uno, ¿sí? Percentil utiliza la siguiente fórmula para el cálculo del percentil. Esta fórmula está muy relacionada con la fórmula de la mediana. No sé si se recuerdan cuando utilizábamos para el cálculo de la mediana, ¿sí? En esta fórmula... Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Sí, dígame. Estoy ingresando recién, les saludo, no estoy ingresando. Ah, ya, muy bien, no se preocupe, buenas noches. Entonces, en esta fórmula para el cálculo de percentil, ya habíamos mencionado que se puede calcular de 0 a 100. Vamos a ir descifrando qué significa cada componente. Percentil utiliza LI, que significa límite inferior del percentil o del intervalo de clase señalado. ¿Sí? Límite inferior. El W significa amplitud o ancho. ¿Sí? Amplitud o ancho. Hice una ¿Sí? consulta. ¿Ya desarrollaron el ejercicio 1 que estaban desarrollando ayer? ¿Quedamos en eso? No, todavía no. Okay. Ah, ya.
quedó pendiente para, lo van a desarrollar en casa y ahí lo vamos Ya. a discutir en la próxima clase. Ya, ok. Sí, muy bien. Amplitud o ancho, ¿no? Significa el W. De ahí tenemos FP, que significa frecuencia del percentil. Frecuencia del percentil. Y esta frecuencia del percentil está en el intervalo de clase señalado. En el intervalo de clase señalado. El siguiente componente de la fórmula tenemos P con el porcentaje. P porcentaje. Y este P porcentaje significa el percentil sin el porcentaje. Percentil sin el porcentaje. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo calculamos o cómo le quitamos un porcentaje a un número, ¿no? El siguiente componente de la fórmula es el N. El N es el número total de datos. Número total de datos. Y por último, tenemos CFB, que significa frecuencia acumulada anterior. Frecuencia acumulada anterior. Esos son los componentes de la fórmula para poder calcular el percentil. Límite inferior, amplitud, frecuencia del percentil, percentil sin el porcentaje, número total de datos y frecuencia acumulada anterior. Si ustedes observan, esta fórmula es muy similar a la fórmula de la mediana. Hay pequeñas variaciones que ya las vamos a ver y con ustedes vamos a ir descifrando y calculando, ¿no? Para este ejercicio podemos calcular percentil desde 0 hasta 100. Ahí con ustedes vamos a escoger cualquier percentil que ustedes deseen calcular. ¿Qué percentil les gustaría calcular de 0 a 100? Para este ejercicio. 49. 49. Muy bien. Vamos a calcular el percentil 49. ¿Sí? Percentil 49. Lo primero que vamos a hacer para el cálculo del percentil es llenar la tablita. ¿Sí? Esta tablita de distribución que ya es un poco familiar y ya sabemos cómo se llena la tablita. Hemos llenado algunas veces y ustedes ya hasta de forma mecanizada se la saben cómo se llena la tabla. La primera columna que nos pide, ¿qué nos dice? Frecuencia acumulada. ¿Cómo llenamos la frecuencia acumulada ahí, chicos? El fi más el siguiente. El phi más el La siguiente siguiente, ¿verdad? frecuencia. La frecuencia, primero copiamos la primera frecuencia, el 5, lo vamos a copiar aquí. Y a este 5 le vamos a sumar la siguiente frecuencia, 5 más 11. 16. 16. A este 16 le vamos a sumar la siguiente frecuencia. 23. El 17. 21. 16 más 17, ¿cuánto quedaría? 33. 33. 33, ¿verdad? Muy bien. Al 33 le vamos a sumar el 23. ¿Cuánto quedaría? 56. 56. 56. Y por último, al 56 le vamos a sumar 29. ¿Cuánto nos quedaría? 85. 85. 35. 85. 85, ¿verdad? Significa que el número total de frecuencias, el n aquí, toda esta suma es igual a 85, ¿verdad? 85 es igual a 85. Luego, frecuencia relativa nos pide calcular.
frecuencia le vamos a dividir para el número total de datos. Es decir, la frecuencia número 1, la frecuencia del intervalo número 1 es 5, ¿verdad? Y el Sí. número total de datos vamos a dividir para 85. ¿Cuánto nos quedaría? 0.058. 0.58. ¿Sí? Dijera 0.058. 0.058. Ya, 0.058, ¿verdad? Ahí tenemos la primera frecuencia relativa. Ahora vamos con la segunda. La frecuencia en el intervalo 2 es 11. Miren, aquí pueden visualizar el 11. Le vamos a dividir por 85. Esto es igual a 0.12. 0.12. Ahora vamos con la siguiente. La frecuencia es 17. Le vamos a dividir por 85. Y esto es igual a 0.2. 0.2. ¿Por qué le dividimos por 85? Porque la fórmula nos dice, debemos dividir la frecuencia dividido para el número total de datos. Y el número total de datos es 85. Inge, Sí, en la primera, ¿por qué no redondeamos y trabajamos con 2 decimales para que sea 0.06? sí, le podemos dejar, no hay problema. 0.06. Lo único que va a afectar en la sumatoria, ¿no? Siempre afecta ahí en la sumatoria. Muy bien. La siguiente frecuencia relativa, ¿cómo nos quedaría? 23 dividido para ¿cuánto? 85. Para 85, ¿verdad? Esto va a ser igual a 0.27. 0.27. Y por último, 29 le vamos a dividir para 85, que es el número total de datos. Esa frecuencia relativa es igual a ¿cuánto? 0.34. 0.34. Muy bien. No, terminada. Y ahí sí ya tenemos todas las frecuencias relativas de cada uno de los valores. Ahora, esta sumatoria, ¿cuánto nos da? Sumatoria de la frecuencia relativa, si sumamos todos los valores, 0.06 más 0.12 más 0.2 más 0.27 y más 0.34, ¿cuánto les da la sumatoria? 1. 0.99. Sí, 0.99. 0.99, ¿no? ¿Por qué no nos da 1? Por los decimales que recortamos y redondeamos, ¿no? Muy bien. Ya tenemos la frecuencia relativa. Ahora vamos por la última columna. Frecuencia relativa, pero nos está pidiendo de forma acumulada. ¿Qué hacemos ahí? Frecuencia relativa acumulada. ¿Qué hacemos ahí? Le pasamos el total de la frecuencia dividida. 0.06. Y le sumamos la siguiente. Sacamos la frecuencia. sumatoria de nuevo del 0.6. Muy bien. Le copiamos la primera, ¿verdad? Copiamos aquí 0.06. ¿Y qué le vamos a sumar? Le vamos a sumar la siguiente. ¿Cuánto nos quedaría ahí? Sumándole 0.12. 0.18. 0.18, muy bien. De ahí le vamos a sumar a 0.18, le sumamos 0.2, ¿cuánto nos quedaría? 0.38. 0.38. A 0.38 le vamos a sumar 0.27. 0.27. 0.65. 0.63. 53. Chicos, antes me olvidaba. Sí le comunicaron al grupo que está adelantando. Hay unos chicos que se conectan a esta clase. Me acordé de mi amigo Axel Emilio. ¿Sí le comunicaron? No. Envíenle el enlace, porfa, al grupo. Estoy en contacto con el compañero. Aunque en el grupo, de todas maneras, el grupo de compañeros se habla del tema, así que no sé si de pronto no está en el grupo. Que se han salido algunos. En el de Claro, sí, estadística. tienen que usar el grupo de compañeros.
En el de estadística, si le pueden enviar ahí, porfa, para que se conecte. Después me regañan a mí. Sí. Muy bien. Después me regaña mi jefe que adelante la hora y no les comuniqué a todos. Ahí Inge, yo tengo una duda. sí, dígame. 0.27 sale 0.65. Ya. Sí, Inge, a mí también me salió así. Muy bien. ¿Cuánto le sale la suma ahí? 0.65. 0.65. 0.65. Y finalmente, 0.99. 0.65 le sumamos 0.34, nos queda 0.99. Muy bien. Esta forma de llenar la tabla es la que hemos resuelto en algunos ejercicios, sobre todo en el de mediana. ¿Se acuerdan? Cuando calculábamos mediana, ¿qué hacíamos una vez que llenábamos la tabla? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacíamos? Recordemos ahí. Aplicando la El fórmula. 0.5 no era el que El tocaba 0.5, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Briones Darwin. Briones Darwin, correcto, Briones. Cuando ya llenamos la tabla, en la mediana buscábamos el 0.5 en la última columna de frecuencia relativa acumulada. Ahora, lo mismo vamos, antes de aplicar la fórmula aquí, lo mismo vamos a hacer. Pero no vamos a buscar el 0.5. Lo que vamos a buscar es el percentil que nos esté pidiendo el ejercicio. Por ejemplo, en este ejercicio su compañera mencionó que íbamos a calcular el percentil 49, ¿verdad? Este percentil le vamos a transformar de número entero, le vamos a quitar el porcentaje de la siguiente manera. Percentil, como está en el percentil, nos está pidiendo en porcentaje. Profe, ¿y ese 49 de dónde sale? Este es del ejercicio, la pregunta que nos diga, calcular el percentil 49. En este caso 49, pero puede ser de 0 a 100, mire. Podemos calcular el percentil de 0 a 100, cualquier Es percentil. un número cualquiera. Cualquiera, muy bien. Entonces, a este 49, igual que la mediana, lo vamos a dividir para 100 y nos va a quedar 0.49. Y este valor que está aquí, lo vamos a buscar en la última columna. ¿Dónde estará ese valor en la última columna? ¿Sí? Lo vamos a buscar ahí. El 0.65. ¿Dónde estará? ¿Estará en el primero? No, ¿verdad? En el segundo. El 0.65. En el 0.65, ¿verdad? Muy bien. Y ese intervalo lo vamos a señalar. Miren, lo vamos a señalar al 0.65. ¿Sí? Y ahí lo señalamos. Porque ese es el percentil que tiene o que tendrá nuestro resultado. El intervalo número 4. ¿Sí? Una vez que ya hemos señalado, procedemos a extraer los valores de la fórmula, donde percentil va a ser igual al límite inferior más la amplitud que divide frecuencia del percentil, P porcentaje, que multiplica N menos frecuencia acumulada anterior. Compañeros, por Por favor. favor, los micrófonos. Ya. Donde el percentil vamos a utilizar esta fórmula. Es decir, de ese intervalo que hemos señalado, vamos a extraer los componentes. Vamos a calcular el límite, la amplitud, la frecuencia del percentil, el P sin el porcentaje, el número total de datos y la frecuencia acumulada anterior. Todo eso vamos a extraer del intervalo que hemos señalado. Vamos con el primero. El primer componente me dice límite inferior del intervalo señalado. ¿Cuál será ese límite inferior? 20. El 20, ¿verdad? Dentro del intervalo
Aquí recordemos que siempre en el intervalo de clase hay un límite inferior y hay un límite superior. Por lo tanto, el límite inferior donde está señalado es el 20. Entonces, copiamos aquí, límite inferior, 20. El segundo componente, amplitud. ¿Cuál será la amplitud? 6. 6, ¿verdad? ¿Por qué? 8 menos 2, 6. 14 menos 8, 6. Amplitud, 6. De ahí, ¿qué nos pide? Frecuencia del percentil. La frecuencia del percentil va a ser siempre la columna donde están las frecuencias, pero siempre debemos tomar en cuenta la que esté señalada en esa columna. La frecuencia que esté señalada en esa columna. Por ejemplo, si nosotros observamos ahí, vamos a la columna de frecuencias, frecuencia del percentil, ¿cuál será la frecuencia que está señalada dentro ahí? El 23. El 23, ¿verdad? Por lo tanto, frecuencia del percentil es 23. ¿Sí? De ahí tenemos P porcentaje o percentil sin el porcentaje. ¿A qué hace referencia? Al percentil que nos está pidiendo en el ejercicio, pero sin el porcentaje. El 49. El 49, ¿verdad? Pero a ese 49 le vamos a dividir para 100 para quitarle el porcentaje. ¿Sí? Porque al momento que dividimos, se elimina el porcentaje y nos queda en número sin porcentaje. Esto va a ser igual a 0.49. Si trabajamos con otro ejercicio, supongamos el percentil 80, a ese 80 lo dividimos para 100 y nos queda el valor, ¿no? Siempre lo vamos a dividir ahí para 100. Luego nos pide número total de datos. ¿Cuántos datos tendremos aquí? El 85. Número total de datos o número total de frecuencias, 85. Muy bien. Número total de datos, 85. Y por último, ¿qué nos pide? Frecuencia acumulada anterior. Nos vamos a la columna de frecuencias acumuladas. Miren, a la tercera columna. A la columna de frecuencia acumulada. 5. Como no nos está pidiendo frecuencia acumulada, la señalada, nos está pidiendo ¿cuál? Anterior. 6. Anterior, ¿verdad? Si nos pidiera la señalada sería 56. Como nos dice anterior, 33. 33, ¿verdad? Entonces ese valor lo vamos a copiar acá. Y frecuencia acumulada anterior, 33. Ahora sí, ¿estamos listos para reemplazar en la fórmula? Sí, ¿verdad? Percentil va a ser igual al límite. ¿Cuánto es el valor del límite? 20. 20 más, abrimos paréntesis, ¿cuánto es la amplitud? 6. 6 dividido para ¿cuánto? 23. 23. Frecuencia del percentil, 23. Cerramos ahí, abrimos, de ahí nos dice percentil sin porcentaje. ¿Cuánto nos queda el valor? 0.49. 0.49, que va a multiplicar para el número total de datos que es 85. 85 menos la frecuencia acumulada anterior que es 33. 33. Y ahí cerramos. Aquí ya pueden hacer de forma rápida, ingresando en la calculadora, ya les va a salir el resultado. O a su vez, hacerlo de la forma corta. Percentil es igual, este 20 que está ahí, ¿qué lo hacemos? Bajamos. Lo bajamos. Lo bajamos, ¿verdad? 20 más 6 dividido 23. Cerramos ahí. ¿Y aquí qué tenemos? Una multiplicación. Multiplicación. Una multiplicación. ¿Cuánto les queda la multiplicación? $41.65. 41.65 menos 33. Y ahí continuamos haciendo la operación. Percentil es igual, el 20 lo bajamos,
más 6 dividido 23. Abrimos ahí. ¿Y ahí qué tenemos? Tenemos una resta, ¿verdad? 8.65. ¿Cuánto le queda ahí? 8.65. 8.65. 8. Y de la forma rápida sale 22,25. 22,65. Muy bien. 25. 35. Téngale ahí, vamos a comprobar. Redondeando 22,26. Sí, 22,26. Muy bien. Percentil es igual. Este 20 que está ahí, lo bajamos. Lo bajamos. Más 6 dividido 23 y multiplicamos por esto. 0.26. Muy bien. Aquí siempre les recomiendo que hagan con todos los decimales, ¿no? Entonces vamos a ingresar esa parte. 6 dividido para 23 sale esa cantidad, ¿verdad? 6 dividido 23. Tengo que poner toda la cifra. Y miren, no hago nada, no borro nada, inmediatamente multiplico por 8.65. Miren lo que hice, no borré nada, no redondeé nada y me salió esa cantidad. 2.25. 2.256 o 2.26 también le pueden colocar, ¿verdad? 2.26. ¿Sí miraron cómo hice? Primero dividí e inmediatamente multipliqué por 8.65. Percentil es igual a 22.26. Ahí sus compañeras, en la forma rápida, ¿cuánto le salía acá? Eso mismo, hijo. Lo mismo. De ahí, redondeado. Pero salía 102, entonces eso es redondeado. 26 redondeado. 26, ¿verdad? Y ahí miren, una vez comprobamos, si ustedes eligen el camino rápido o el camino corto, les va a salir el mismo resultado. Miren, una vez más lo comprobamos. Cualquier camino que ustedes elijan, siempre les debe salir el mismo resultado. Preguntas ahí. ¿Preguntas sobre lo que hicimos? ¿Alguien está perdido? Y ahí donde está, o sea, el número, donde está la N, donde dice 85, ¿ya no se suma o solamente se pone el de la última fila? Es la suma total En de las realidad lo frecuencias. suma, solo que lo hicimos de forma directa, pero aquí lo puede comprobar. ¿Cómo lo comprueba? Sumando 5, más 11, más 17, más 23, más 29. Si esa suma le da un número diferente al que hemos señalado aquí al último, quiere decir que la frecuencia acumulada, algo hicimos mal. Siempre debe salir igual ahí las dos. El resultado y el último o la última frecuencia acumulada. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué nos indica ese percentil? ¿Qué nos indicará? Y miren, vamos a hacer una gráfica para conocer o para saber qué nos indica. Ustedes se preguntarán, hicimos un cálculo, pero no sabemos para qué nos va a servir o qué nos está indicando, ¿verdad? Es la media de la... ¿Mande? Del 49, ¿no es la mitad del 49? Ya, ahorita le vamos a ver. Sí, por ahí está relacionado con lo que menciona su compañero. Y vamos a hacer una gráfica. ¿Sí? Recuerden siempre que cuando hablamos de datos agrupados... Hola. Cuando hablamos de datos agrupados, hablamos siempre que en la gráfica, en el eje X, va a ir los intervalos de clase. Y en el eje Y va a ir la frecuencia. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Sí. Y empezamos. El intervalo de clase va, el primero va del 2 al 8. Comienza en 2. Más 6 es 8. 8 más 6 es 14.
14 más 6 es 20. 20 más 6 es 26. 26 más 6 es 32. Y termina en 32. Ahí termina. Y en las frecuencias, la frecuencia más alta, miren, es 29. 29. Vamos a hacerlo de 5 en 5 para que sea más pequeña la gráfica. 5, 10, 15, 20, 25, y la vamos a hacer en 30. 5, 10, 15, 20, 25 y 30. Muy bien. Del primer intervalo, del 2 al 8, ¿cuántas frecuencias hay? Del 2 al 8, 5, ¿verdad? Del 2 al 8 hay 5 frecuencias. Del 8 al 14, ¿cuántas frecuencias observamos? 11. 11, ¿verdad? Entonces vamos a graficar 11. Más o menos por ahí. $11 frecuencias. Muy bien. Del 14 al 20, ¿cuántas frecuencias hay? 17. 17, ¿verdad? Entonces vamos a graficar 17 frecuencias. Más o menos por ahí. Del 20 al 26, ¿cuántas frecuencias vamos a observar? 23. 23, ¿verdad? 23 frecuencias. 23 frecuencias. Más o menos ahí, 23 frecuencias. Y la última, de 26 a 32, ¿cuántas frecuencias? 29. 29, ¿verdad? Y vamos a graficar ahí 29 frecuencias. Más o menos ahí. Ahora, nuestro resultado, ¿cuánto fue ahí, chicos? ¿Cuánto fue nuestro resultado? 22.26, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar nuestro resultado. ¿Dónde caería más o menos? En el 2, en el 8, en el 14, en el 20, en el 26. Más o menos por aquí, ¿verdad? Y cerca del 20. Correcto. Más o menos entre el 20 y el 26. Aquí está nuestro resultado. 22.26. Ahora, ¿qué significa? Su compañero, me parece que es don Avilés, Sí. estaba mencionando algo muy cercano, que nos indica el 49%. Y es verdad. ¿Por qué? Si nosotros trazamos, miren lo que voy a hacer. Voy a hacer una gráfica que quizás no salga tan perfecta, pero miren, sigan la curva. Voy a unir estos dos puntos desde el primer intervalo, desde el 2 al 22.26. ¿Y qué va a pasar en toda esta zona? En toda esta zona dentro de la curva, que está tomando en cuenta desde el 2 al 22.26, ¿qué porcentaje se va a encontrar ahí? 49%. El 49%. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Loza. Loza, ¿verdad? Muy bien. Como dice su compañera Loza, del 2 al resultado que hemos calculado, porque este resultado, miren, aquí le voy a colocar una flechita. Voy a colocarle una flechita para que le puedan observar. Desde aquí, ese 22.26 es el valor del percentil que hemos calculado. ¿Sí? Ese 22.26 que está aquí. Ahora, si tomamos en cuenta lo que falta,
Del 22.26, mire, voy a tomar otra línea, otra gráfica, desde el 22.26 hasta el 32, ¿qué porcentaje de observaciones se ubicarán ahí? 51. 51%. 51. El 51%. Muy bien. ¿Por qué? Porque la suma